Durán actúa de manera inusual fuera de su auto. Aquí parecía estar perdido en sus pensamientos y distraído. Caminaba de una manera inusual, de una forma en la que nunca lo había visto caminar y actuar antes. Las cámaras nunca captan a Melody entrando a la casa, pero la policía dice que en algún momento, entre cuando Durán la llevó a casa y cuando su abuela regresó de una cita de terapia en esta camioneta, Durán la atacó brutalmente. Melody Alana Rose Duran nació el 26 de noviembre de 2021, hija de su madre, Mona Rosita Clark, y su padre, Jerónimo Duran, en Pembroke Pines, Florida. Se decía que Melody era la niña más feliz y que siempre ponía una sonrisa en el rostro de todos. También le encantaba bailar y cantar, y adoraba ver el programa de la señorita Rachel. En el momento del nacimiento de Melody, a pesar de que sus padres nunca se casaron, habían estado juntos durante 8 años. Sin embargo, terminarían su relación en marzo de 2023, cuando Melody tenía 15 meses de edad. Después de su separación, Mona y Jerónimo irían a la corte por la custodia de Melody. Al final, Mona terminaría obteniendo la custodia de ella durante la semana. Jerónimo tendría visitas sin supervisión con ella los fines de semana. Así que el 28 de mayo de 2024, poco antes de las 7:30 de la mañana, Jerónimo recogió a su hija, Melody, de la casa de su madre en Miami Gardens. Luego la llevó de regreso a la casa donde vivía y compartía con su abuela. Estaba ubicada en la cuadra 400 de la avenida 177 del suroeste. En el momento en que Jerónimo entró a su casa cargando a su hija, parecía preocupado y distraído, como si estuviera en otro lugar. Ahora, cuando los dos llegaron, no había nadie más en la casa en ese momento. La abuela de Jerónimo, Hilda Carvalho, regresaría a casa a las 9:30 am. Y cuando lo hizo, vio una escena horrible en su cocina. Jerónimo estaba acostado cara a cara sobre su hija, y ella no parecía estar respirando. Su abuela le gritó en español: «¡Quítate! ¿Qué estás haciendo?». Jerónimo entonces se apartó del cuerpo de Melody, y su abuela vio que la niña estaba azul. La abuela de Jerónimo inmediatamente tomó su teléfono, luego corrió a su habitación, cerró la puerta detrás de ella y llamó al 911. Mientras ella llamaba a los servicios de emergencia, Jerónimo supuestamente se quedó en la cocina, completamente en silencio. «Una ambulancia es lo que necesito rápido», les dijo la abuela a los operadores. Dios mío, Dios mío. Una abuela llorando, ay Dios mío, una y otra vez mientras hablaba por teléfono con los operadores del 911 y una traductora. La niña está pálida, no reacciona. Mi hija está inconsciente. No sé qué le pasa a... Creo que la niña está inconsciente, no sé qué está pasando. Hola, amigo de la ambulancia. Mientras aún estaba al teléfono con los servicios de emergencia, Hilda regresó a la cocina. Y esta vez vio a Jerónimo arrodillado sobre Melody, y Melody estaba sangrando. La abuela corrió de regreso a su habitación, sin querer ver nada más. Antes de que los servicios de emergencia pudieran siquiera llegar a la casa, el padrastro de Jerónimo llegó y entró corriendo. Luego le dio RCP a Melody hasta que llegaron los paramédicos. La niña tenía un corte en la garganta y la cocina estaba cubierta de sangre. Los primeros en responder le brindaron ayuda a la pequeña Melodía antes de llevarla al Memorial Regional Hospital, donde fue declarada muerta. Las autoridades también recuperaron el cuchillo de carne ensangrentado que se había usado en el ataque. El padre de Melodía, Jerónimo Durán, de 33 años, fue arrestado en el lugar y estaba cubierto de sangre. Luego fue acusado de asesinato en primer grado y abuso infantil agravado. Fue detenido sin derecho a fianza. Cuando las autoridades hablaron con Jerónimo, él les dijo que sufría de una enfermedad mental, que tomaba medicamentos para la depresión y que había fumado marihuana más temprano ese día. También le dijo a la policía que anteriormente había sido hospitalizado por sus problemas de salud mental. Jerónimo también diría durante su interrogatorio que la había cagado y que arruinó a su familia. Ahora, lo que pasa es que la madre de Melody, Mona, en realidad se llevó a su hija y se mudaron de la casa que compartían con Jerónimo en marzo de 2023. Esto fue después de que Jerónimo empezó a actuar de manera errática, agresiva, violenta y peligrosa. Incluso había empezado a actuar de forma agresiva hacia Mona y Melody, así como hacia el perro de la familia, al que una vez le dio un puñetazo en la cara. Así que Mona solicitó la custodia exclusiva de Melody, detallando la larga lucha de Jerónimo con la enfermedad mental. También dijo que él era paranoico, escuchaba voces en su cabeza incluso cuando estaba con su hija, tenía problemas de ira y consumía drogas ilícitas.
También había sido internado a la fuerza en hospitales psiquiátricos bajo la ley Baker al menos 5 veces antes. Mona también afirmó, cuando solicitaba la custodia exclusiva, que su ex había dejado de tomar sus medicamentos psicotrópicos y en su lugar había comenzado a automedicarse con drogas ilícitas. Así que, dado todo esto, Mona no solo solicitó que Jerónimo se sometiera a una evaluación psicológica, sino también que tomara clases para padres y que no tuviera visitas sin supervisión con su hija, ya que temía por su seguridad. La familia de Mona siempre había sido cautelosa con Jerónimo. Sin embargo, Jerónimo había presentado una petición ante la corte diciendo que él era una parte fundamental en la vida de Melody, que había estado presente en el baby shower, así como en la sala de parto. También dijo que la cuidaba, jugaba con ella y que le brindaba apoyo y dedicación emocional, física y financiera a la niña. Y supongo que eso fue suficiente para que un juez le creyera, porque 2 meses antes de su muerte, en marzo de 2024, le otorgaron visitas sin supervisión con Melody. Jerónimo está actualmente en la cárcel esperando su juicio. Se creó una cuenta de GoFundMe para la madre de Melody, Mona, para ayudarla a pagar el funeral y otros gastos relacionados con la muerte de su hija. Ella ya había gastado mucho de su propio dinero tratando de obtener la custodia exclusiva de su hija. Bueno, gracias por escuchar la historia de Melody hoy. Es increíble que un juez permita que un padre tenga cualquier tipo de visita sin supervisión con su hijo después de escuchar las cosas que Mona les contó. Probablemente ni siquiera debería haber tenido visitas supervisadas hasta que él mismo estuviera más controlado. Y después de haber gastado todo su dinero durante meses luchando por la custodia exclusiva de su hija porque temía por su vida, terminó perdiendo y a su vez perdiendo también a su hija. Es algo que rompe el corazón y enfurece, y espero que cuando esto llegue a juicio, Mona y el resto de la familia de Melody obtengan algún tipo de justicia. Oakley Headland nació el 18 de enero de 2023 en el Warren General Hospital en Warren, Pensilvania, hijo de su madre, Tasha Headland, y de su padre, Tyler Prescott. Oakley estaba lleno de vida y alegría, y le encantaba ver la vieja serie The Dukes of Hazzard con su bisabuelo cada mañana. Pasaba sus días montando su triciclo con sus hermanos, nadando con sus tías y jugando con camiones de juguete con su hermano. Oakley era aventurero, curioso y muy desenvuelto para su corta edad. El 17 de julio de 2025, la madre de Oakley, Tasha, lo dejó con su padre, un hombre a quien nunca había conocido antes. Tasha dijo que quería que su hijo tuviera una relación con su papá. Pero Tyler tenía antecedentes penales, que incluían acoso, conducir bajo los efectos del alcohol, cargos por drogas y negligencia hacia los animales. También acababa de salir de la cárcel hacía aproximadamente un mes. En marzo de 2021, Tyler casi había matado a un niño de 18 meses y había impedido que la madre de ese niño buscara atención médica de inmediato. Había sido acusado de agresión y fue sentenciado a entre 20 y 40 meses en una prisión estatal. Terminó cumpliendo los 40 meses completos y una vez que fue liberado, se le puso en libertad condicional por 2 años, pero claramente no fue supervisado adecuadamente porque todavía se le permitía estar cerca de niños. Ahora, después del arresto inicial de Tyler en 2021, él pagó su fianza, así que estaba libre, caminando por el mundo mientras esperaba su juicio, que no ocurriría hasta septiembre de 2022. Y durante este tiempo, él dejó embarazada a Tasha de Oakley. Actualmente, Tyler estaba sin hogar, y mientras Oakley estaba bajo su cuidado, el padre y el hijo iban de un lado a otro quedándose con familiares y amigos. Así que Tasha dejó a su hijo con un hombre que él no conocía y con el que claramente nunca debió haber estado. En las primeras horas del 14 de agosto de 2025, el amigo de Tyler, con quien el padre y el hijo se estaban quedando, vio a Tyler y Oakley juntos en la cama. Pero notó que mientras Tyler estaba profundamente dormido, Oakley estaba azul, frío y no respondía. Casi tan pronto como se hizo este descubrimiento, los servicios de emergencia fueron llamados a la casa ubicada en la calle Sherman en Bradford. Tyler abrió la puerta y llevó a los oficiales a una habitación donde Oakley estaba acostado de espaldas, con los brazos a los lados y sin signos visibles de vida. El niño de 2 años tenía moretones por todo el cuerpo, con moretones severos debajo del ombligo hasta la ingle.
También tenía moretones de 100 a 100 en la frente. No había ni una sola parte de su cuerpo que no tuviera un moretón, un corte o una decoloración. Tenía moretones dentro de la oreja, en el paladar, en las axilas, en la parte interna de los muslos y en sus genitales. El niño de 2 años fue llevado de urgencia al Bradford Regional Medical Center, pero para ese momento ya era demasiado tarde y sería declarado muerto. Los doctores encontraron que el pequeño tenía un gran hematoma en la cabeza. También tenía otras marcas visibles en la cabeza, acumulación de sangre bajo la piel alrededor de los lados de la cabeza, lesiones por traumatismo contuso en el cuerpo y una aparente marca de mordida en la espalda. Aún más aterrador fue el pañal lleno de sangre coagulada que Oakley llevaba puesto, y el descubrimiento de que también tenía una herida abierta en sus genitales y trauma anal. Cuando más tarde se realizó una autopsia, se descubrió que Oakley tenía un total de 86 lesiones separadas. También tenía daño por falta de oxígeno en el corazón y el cerebro. La causa de muerte del pequeño fue determinada como una combinación de múltiples traumatismos contundentes y toxicidad por drogas, específicamente cocaína y metanfetamina. La autopsia también reveló que el ADN de su padre estaba en su área genital. Alrededor del mismo tiempo en que Oakley fue llevado de urgencia al hospital, su padre, Tyler Lee Prescott, de 32 años, fue arrestado. Fue acusado de múltiples cargos de agresión agravada y de poner en peligro el bienestar de un menor. Una vez que se completó la autopsia de Oakley, también fue acusado de homicidio y violación de un menor, lo que resultó en lesiones corporales graves. Fue detenido con una fianza de $1 millón. Durante la audiencia preliminar de Tyler, se mostraron fotos del cuerpo de Oakley en la corte, y su madre Tasha se alteró tanto que tuvo que salir de la sala. Tyler, por otro lado, parecía no mostrar ninguna emoción. El patólogo forense que realizó la autopsia de Oakley testificó y dijo que la niña había sido torturada. En un momento, incluso fue apuñalada con algo, ya fuera una uña o un objeto afilado. El pequeño sobrevivió al menos 4 horas, durante las cuales fue golpeado hasta que finalmente falleció. Ahora, según la policía en la escena, Tyler estaba visiblemente angustiado, hablaba incoherencias y caminaba de un lado a otro. También intentó decir que el gran hematoma en la cabeza de Oakley fue resultado de que el pequeño se cayó de una silla. Luego, Tyler culpó las otras lesiones en el cuerpo de su hijo a una pistola Nerf y a que se cayó de una bicicleta. Los oficiales notaron que Tyler estaba sudando profusamente y mostraba otros signos de alguien que estaba usando una sustancia controlada. Aunque más tarde admitió haber consumido metanfetamina, insistió en que no había sido solo unas horas antes, sino días antes. En el momento de la muerte de Oakley, él y su padre Tyler se estaban quedando con unos amigos. Se llamaban Tyler Fenton y Kelsey Kaviska. Y ellos dirían que el padre y el hijo acababan de empezar a vivir ahí el martes 2 días antes de que se llamara al 911. La pareja declaró que Oakley parecía bastante tímido cuando su papá entraba en la habitación, pero que cuando él se iba, Oakley volvía a la normalidad. Kelsey dijo que esto le dio una muy mala sensación, pero nunca llamó para alertar a los servicios de protección infantil. El novio de Kelsey, Tyler Fenton, dijo que el miércoles alrededor de las 6 a.m. había visto a Oakley despierto y caminando por la casa. Más tarde esa mañana, escuchó algo y pensó que solo eran sus hijos pateando la pared, así que les gritó y luego volvió a dormir. Un poco después, lo despertó la alarma de incendio que sonaba en el cuarto de Tyler y Oakley. Cuando abrió la puerta, vio a Oakley tirado en el piso desnudo, y su papá rápidamente tomó una cobija y lo cubrió. Luego le dijo a Tyler Fenton que había estado fumando cigarrillos uno tras otro y que eso fue lo que hizo que la alarma de humo se activara accidentalmente. Más tarde ese día, alrededor de las 3 p.m., Kelsey fue a tocar la puerta de Tyler Prescott para pedirle un cigarro. Él abrió la puerta pero bloqueó la entrada con su cuerpo, le dio un cigarro y luego rápidamente volvió a entrar. Ni Tyler Fenton ni su novia Kelsey volvieron a ver a Oakley con vida después de eso. A la mañana siguiente, el jueves, Kelsey, que estaba en el trabajo, llamó a su novio y le dijo que estaba preocupada por Oakley y le pidió que fuera a verlo. Fue entonces cuando Tyler Fenton lo encontró inconsciente. Tyler Fenton dijo que cuando abrió la puerta del dormitorio, le llegó un leve mal olor y vio a Oakley, quien parecía sin vida. Así que despertó a Tyler Prescott y le indicó que le hiciera RCP a su hijo mientras él llamaba al 911.
pero Tyler Prescott estaba demasiado desorientado, así que Tyler Fenton tuvo que hacerlo él mismo. Se encontraron mensajes de texto entre Tyler Prescott y la madre de Oakley, Tasha. El 10 de agosto, Tyler le envió un mensaje diciendo que él y Oakley iban a visitar a su abuela en Harrisburg. Luego, el 11 de agosto, Tasha le envió un mensaje a Tyler diciéndole que extrañaba a su hijo y que quería ir por él. Pero Tyler ignoró el mensaje. El 13 de agosto, Tasha le envió otro mensaje preguntándole si estaba en la ciudad. Y Tyler mintió, diciéndole que no. Al día siguiente, el 14 de agosto a las 5:09 de la mañana, Tyler le escribió a Tasha y le dijo: Tasha, lo siento, Tash, Oak ya no está. Ahora, aunque Tasha insistió en que había intentado recuperar a su hijo de Tyler y le había enviado un par de mensajes de texto. Según algunas personas en las redes sociales, Tasha había sido contactada y le dijeron que fuera a buscar a su hijo porque temían que estuviera en peligro. Pero según ellos, ella se negó a escuchar. No estoy 100% segura de si esta información es verdadera o no, pero pensé que valía la pena mencionarlo. Ahora, el novio actual de Tasha, a quien ella permite estar cerca de sus otros hijos, Brian Scott Parks, también está inscrito en el registro de delincuentes sexuales. Así que no parece que ella tenga el mejor juicio, ni que les brinde a sus hijos el ambiente más seguro para vivir. Debido a todo esto, muchas personas en Internet también han estado pidiendo el arresto de Tasha, pero eso aún no ha sucedido. Poco después de la muerte de Oakley, una foto de él comenzó a circular en las redes sociales. Fue tomada por un miembro de la familia en una fiesta de cumpleaños solo unas semanas antes de que el pequeño muriera. En ella, Oakley se ve absolutamente miserable y tiene heridas visibles por todo el cuerpo. Sin embargo, nadie parecía pensar que algo andaba mal con el pequeño y nunca se contactó a los servicios de protección infantil. También está esta publicación que hizo el primo de Oakley después de su muerte que dice: Querido Oakley, no puedo creer que tu papá te haya hecho algo así. Lo siento mucho, amigo. Pude haberte salvado cuando estábamos en el canal y él intentó ahogarte. Lo siento mucho. Todos te vamos a extrañar y todos te queremos. ¿A qué se refiere exactamente esta publicación? No estoy segura, pero parece que Tyler intentó ahogar a su hijo antes de su muerte. Sin embargo, nadie había hecho ningún tipo de reporte a las autoridades o a los servicios de protección infantil. Poco después de la muerte de Oakley, su familia inició una campaña en GoFundMe buscando $10,000 para gastos funerarios. Sin embargo, esto fue cerrado después debido a que enfrentaron muchas críticas porque el Estado iba a pagar el funeral de Oakley. Antes de que fuera eliminada, la tía de Oakley, Courtney Headland, publicó en la página de recaudación de fondos y dijo: La vida de Oakley fue más que una tragedia. Él era solo un niño pequeño con la sonrisa más brillante, que se reía de todo y amaba a todos. Además, ella dijo en una publicación de Facebook: Oakley, nunca pude terminar tu colcha, y tu bicicleta sigue en mi patio trasero donde la dejaste. No sé cómo esto puede ser real, no sé qué hacer con esto, nunca te olvidaré. El funeral de Oakley se llevó a cabo el 19 de agosto de 2025 en Holland Beck Cahill Funeral Homes y luego fue enterrado en McKean Memorial Park, en el condado de McKean, Pensilvania. Desde la muerte del pequeño, se han iniciado 2 peticiones en línea. Una de ellas exige que las autoridades investiguen a fondo la muerte de Oakley y acusen a todos los responsables. También solicita mayor apoyo y recursos para los servicios de protección infantil. La segunda petición pidió que los trabajadores de protección infantil puedan entrar a una casa de inmediato si la situación se considera de alto riesgo y sospechan que hay una emergencia. Y he incluido los enlaces para ambas peticiones en la caja de descripción abajo. Bueno, gracias por escuchar la historia de Oakley hoy. Es increíble que su madre pensara que era una buena decisión dejarlo con su padre, quien acababa de salir de la cárcel por hacerle daño a otro niño y a quien Oakley ni siquiera conocía. Me hace preguntarme en qué podría estar pensando ella. Luego también está el hecho de que tiene a sus otros hijos cerca de una persona registrada como agresor sexual. Bueno, no creo que sea probable. Ojalá que ella también sea castigada por lo que le pasó a este precioso niñito. Estaba cambiando a mi hija para dormir y de repente se puso toda flojita y sin fuerzas y ahora simplemente no está haciendo nada, está tirada en el suelo. ¿Está usted en su casa, señor? Sí. ¿Cuántos años tiene su hija? Tiene 18 meses.
¿Está despierta? No. ¿Está respirando? No. Elsie Scully Hicks nació el 17 de noviembre de 2014 en Gales, Reino Unido, y en realidad nació con el nombre de Sheila O'Brien. Su madre biológica había consumido drogas durante todo el embarazo de Elsie, así que en realidad fue puesta bajo tutela del Estado poco después de su nacimiento. Se decía que Elsie era una niña muy feliz y sonriente. Le encantaba tener la atención de todos los presentes y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Se decía que Elsie era una niña pequeña muy fabulosa. Ahora, aunque la mamá de Elsie había consumido drogas durante su embarazo, Elsie nació sana. Y poco después de que fue puesta bajo tutela del Estado, la colocaron en su primer hogar de acogida. La familia biológica de Elsie, incluyendo a su mamá y sus abuelos, seguía visitándola cada semana mientras estaba bajo cuidado temporal. Y dijeron que incluso intentaron recuperar la custodia de la niña todo el tiempo hasta que fue adoptada. En septiembre de 2015, Elsie fue colocada con nuevos padres de acogida, quienes de hecho ya habían adoptado a su hermano mayor y también querían adoptarla a ella. Estos nuevos padres de acogida eran una pareja casada llamada Matthew y Craig Scully Hicks. Matthew y Craig se conocieron en 2006 mientras ambos vivían en Swindon, Wiltshire, donde Craig era dueño de un club nocturno. Los dos comenzarían una relación 2 años después, en 2008, y luego se mudaron a Gales del Sur, donde planearon su boda y se casarían en Portugal en agosto de 2012. La pareja había hablado sobre tener hijos desde el principio de su relación y decidieron que era algo que ambos querían. Así que, aunque no les importaba si adoptaban a un niño o una niña, la pareja esperaba un bebé para poder vivir de cerca todo lo posible, los primeros pasos, las primeras palabras, su primer día de escuela. Y, coincidentemente, el mes en que la pareja solicitó adoptar por primera vez, en noviembre de 2014, es cuando Elsie realmente nació. Después de que presentaron la solicitud, Matthew y Craig fueron sometidos a una evaluación del hogar, una verificación de antecedentes, referencias personales y más. Y todo salió bien. Los hombres parecían ser aptos para ser excelentes padres. La pareja ya había decidido previamente que Matthew sería quien dejaría su trabajo de tiempo completo, mientras que Craig mantendría su empleo como gerente de cuentas. Matthew había sido entrenador físico anteriormente. En septiembre de 2015, la sonriente niña de 10 meses llamada Elsie fue colocada en el hogar de Matthew y Craig, y ellos la adoptaron oficialmente el 12 de mayo de 2016. Así que después de que Elsie fue puesta al cuidado de Matthew y Craig, el hogar siempre parecía estar lleno de amor y felicidad. Los nuevos papás de Elsie la adoraban y Craig decía que ella era su pequeña princesa. Aunque se sabía que era quisquillosa a la hora de comer y de dormir, por lo demás era una bebé feliz. Elsie era pequeñita y delicada, pero también se decía que tenía una personalidad atrevida y llena de energía. Así que, aunque Elsie era una niña feliz y saludable, había tardado en alcanzar algunos de sus hitos de desarrollo. Para cuando tenía 18 meses, todavía no caminaba. Y cada vez que Craig y Matthew intentaban que la pequeña caminara, ella se ponía completamente rígida y se negaba. Así que, o no tenía absolutamente nada de confianza en sí misma, o le dolía cuando caminaba. Una trabajadora social había estado yendo a la casa al menos una vez al mes para ver cómo estaba Elsie desde que fue colocada con Craig y Matthew. Continuarían con estas visitas hasta el momento en que fue adoptada en mayo de 2016. Ninguna de estas trabajadoras sociales jamás notó nada malo en la casa. Matthew y Craig, a sus ojos, eran los padres perfectos. Luego, el 5 de noviembre de 2015, Elsie sufrió una lesión en la pierna mientras Craig estaba en el trabajo y Matthew estaba en casa a cargo de los niños. Elsie fue llevada al médico 4 días después y las radiografías en el hospital revelaron que se había fracturado la tibia derecha justo encima del tobillo. Matthew dijo que había visto a Elsie caerse mientras estaba de pie en una mesa de actividades que estaba en la cocina y que así fue como se lesionó. Sin embargo, él les dijo a los doctores que ella pudo haberse caído mientras estaba de pie ahí o que tal vez se cayó mientras empujaba la mesa como si fuera un andador. De cualquier manera, ella se torció la pierna en el proceso. Un poco más de un mes después de esta lesión, el 16 de diciembre, Elsie sufrió un moretón enorme en el lado izquierdo de su frente. Craig estaba de nuevo en el trabajo y Matthew estaba cuidando a los niños. Esta vez, Matthew afirmó que Elsie se estaba levantando sola en su cocinita de juguete, sosteniéndose de las puertas. Y cuando las puertas se abrieron, ella cayó de cara contra el borde del juguete. El problema era que el moretón en su cara era vertical, pero según la forma en que Matthew dijo que ella había caído, el moretón debería haber sido horizontal.
Y aunque se decía que este moretón era enorme, no se buscó ningún tratamiento médico. Aunque una visitadora de salud unos días después, el 21 de diciembre, le aconsejaría a Matthew que llevara a Elsie a recibir tratamiento, él mintió y dijo que ya lo había hecho. Luego, un mes después, el 18 de enero de 2016, Elsie sufrió otro moretón en la cabeza. Este se superponía parcialmente al anterior. Así que Matthew luego afirmaría que ni siquiera notó el nuevo moretón. Está bien. Y de nuevo sucedió mientras Craig estaba en el trabajo y Matthew estaba en casa con los niños. Luego, el 10 de marzo, Craig recibió una llamada telefónica mientras estaba en el trabajo de parte de su esposo, diciendo que estaba en una ambulancia camino al hospital con Elsie porque ella se había caído por las escaleras. Craig estaba trabajando en Leicester en ese momento, que está a unas 4 horas en auto de donde vive la familia en Cardiff. Pero de todas formas, dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. Se subió a su auto y manejó de regreso a Cardiff para encontrarse con Matthew en el Hospital Universitario de Gales. Matthew había llamado al 999 para pedir una ambulancia ese día y le dijo a la operadora que Elsie no respondía y que mientras esperaban la ambulancia, ella había vomitado varias veces. Está bien, dime exactamente qué pasó. Mi hija se cayó por las escaleras. No me responde. Ella está con ella ahora. Sí. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 1 año. Elsie. Elsie. ¿Y qué causó la caída? No pude cerrar bien la reja cuando ella se cayó. Elsie. ¿Está reaccionando aunque sea un poco? Tiene los ojos abiertos y se le están moviendo. Creo que ahora me está mirando, pero no se está moviendo. Bien, ¿puedes ver alguna lesión evidente ahí? No puedo ver nada. Es como que responde cuando la toco, como que abre más los ojos. Solo que no se mueve. Dios mío, está vomitando. Está bien, está vomitando. De todas formas, solo necesito que la pongas de lado, ¿de acuerdo? Sí. La puse de lado. También hay un poco de sangre ahí, vete. ¡Vete! Es okay. Está bien, dime exactamente qué pasó. Solo estaba cambiando a mi hija para dormir y de repente se puso toda flojita y sin fuerzas. Y ahora simplemente no está haciendo nada. Está tirada en el piso. Está bien, ¿está usted con ella ahora, señor? ¿Cuántos años tiene su hija? Tiene 18 meses. ¿Está despierta? No. ¿Está respirando? No. Escucha con atención, ¿de acuerdo? Te voy a decir cómo hacer respiración boca a boca. Con su cabeza cuidadosamente inclinada hacia atrás, apriétale la nariz para cerrarla y cubre completamente su boca con la tuya. Luego dale 2 respiraciones normales, de aproximadamente 1 segundo cada una, solo lo suficiente para que el pecho se eleve con cada respiración. Muy bien, haz esas 2 respiraciones por mí ahora. Sí. Muy bien, dime cuando termines. Listo. ¿Sentiste el aire entrar y salir? Sí, vi que el pecho subió. ¿Está bien? Dios mío. Ahora dale 2 respiraciones. Esos son 30 compresiones. 1, 2, 3, 4. Oh, God. Lo estás haciendo muy bien. Vamos en camino con luces y sirenas, ¿de acuerdo? Oh, Dios mío. Ya casi estamos contigo, ¿de acuerdo? Te diré cuándo abrir la puerta, pero por ahora no dejes de hacer lo que estás haciendo, ¿sí? Los médicos pensaron que las lesiones en el cuerpo de Elsie coincidían con la historia que contó Matthew sobre que ella se cayó por las escaleras. Y después de solo 4 horas de observación, le permitieron regresar a casa. Matthew le dijo a todos que cuando ocurrió este accidente, él en realidad estaba acomodando la ropa en su habitación mientras Elsie estaba sentada en el piso. Luego tuvo que bajar por unos minutos y decidió dejar a Elsie allá arriba. Cerró la puerta de seguridad para bebés al bajar las escaleras. Sin embargo, cuando estaba a punto de subir de nuevo las escaleras, notó que Elsie estaba sentada justo ahí arriba, y esta vez la puerta de seguridad estaba, de alguna manera, abierta. Dijo que la niña pequeña entonces cayó de cabeza rodando por todas las escaleras. Al mes siguiente, en abril de 2016, la familia se mudó a una casa grande y hermosa de 4 habitaciones en Llandaff, Cardiff. A los 10 días de la mudanza de la familia, Elsie desarrolló un pequeño estrabismo en su ojo izquierdo. Sus padres estaban preocupados por eso y la llevaron al médico. Pero al parecer, el médico no pensó que fuera algo serio, ni notó que algo estuviera mal, porque en ese momento dijo que la niña estaba feliz y normal. Ahora, el 25 de mayo de 2016, durante la mayor parte del día, Elsie parecía estar feliz y bien.
Esa mañana asistió a una clase de gimnasia para niños pequeños, jugó en los columpios del parque local y luego fue de compras con su papá para buscar un vestido que usaría en su fiesta de adopción. Esa tarde, después de terminar la cena, alrededor de las 5:45 p.m., Elsie caminó de la mano con Matthew hacia la sala para que él pudiera cambiarle el pañal y ponerle su pijama. Después de cambiarla, Mateo regresó brevemente a la cocina para tirar el pañal sucio. Cuando volvió a la sala, fue entonces cuando Mateo notó que algo andaba mal con su hija. Elsie estaba acostada en una posición similar a donde él la había dejado en el suelo, pero cuando él entró, ella no respondió como normalmente lo haría. Al acercarse, notó que ella no respondía en absoluto y llamó al número de emergencias 999 para pedir una ambulancia. Paramédicos y policías llegaron al lugar y encontraron que Elsie no respiraba y estaba en paro cardíaco. En ese momento, Matthew supuestamente le dijo a un paramédico, cuando nadie más escuchaba y luego lo negaría, que Elsie había gritado de dolor y luego se había desmayado. En el Hospital Universitario de Gales, en Cardiff, donde llevaron a Elsie, Matthew les contó a los doctores su versión de lo que le había pasado. Que la había encontrado inconsciente después de haber salido de la habitación solo un par de minutos, pero que no escuchó ningún golpe fuerte, ningún llanto, nada. Una pediatra habló tanto con Matthew como con Craig mientras reanimaban a su hija, y más tarde la pediatra diría que, mientras Craig estaba visiblemente alterado y llorando, Matthew parecía demasiado tranquilo. Luego, 4 días después de que llevaran a Elsie al hospital, el 29 de mayo de 2016, murió después de que se tomara la decisión de apagar su ventilador. Un examen post-mortem del cuerpo de la pequeña encontró que Elsie tenía hemorragias previas y recientes en ambos lados de su cerebro. También tenía hemorragias en ambos ojos, fracturas en las costillas, una fractura en el fémur izquierdo y una fractura en el cráneo. También se señaló en su autopsia que la fractura de pierna que Elsie había sufrido en noviembre no era solo una fractura, sino en realidad 2 fracturas. La fractura no detectada había sido justo arriba de su rodilla, y si esto se hubiera visto, los servicios sociales habrían sido notificados de inmediato, ya que es extremadamente inusual que ocurran 2 fracturas por una sola caída, especialmente en un bebé. Se determinó que Elsie había sufrido un paro cardíaco y que había sido golpeada con un objeto contundente. Luego murió por falta de oxígeno en su cerebro. Una patóloga dijo que sus lesiones eran típicas del síndrome del bebé sacudido. Y las lesiones en sus piernas parecían las que se sufren en incidentes de trauma mayor, como un accidente automovilístico. Y por alguna razón, no fue sino hasta aproximadamente un mes después, el 27 de junio, que Matthew Scully Hicks fue entrevistado oficialmente por la policía. Y luego, en diciembre, Matthew fue arrestado bajo sospecha del asesinato de Elsie, ya que estaba claro que estas lesiones no habían sido accidentales. Y solo unos días antes del arresto de Matthew, Craig había confrontado a su esposo después de que recibieron el informe del médico forense sobre la muerte de Elsie. Matthew seguía negando que le hubiera hecho algo a la pequeña, pero los informes no mentían. Completamente sorprendido y sin poder creer que su esposo había sido quien hizo esto, Craig terminó el matrimonio. Ahora Craig estaba devastado, no solo porque su hija Elsie había muerto, sino también porque el hombre al que había amado había cometido un crimen tan horrible. Craig nunca había sospechado que Matthew haría algo ni siquiera parecido a esto. Craig afirmaba que Matthew siempre había sido callado y bien educado. La persona que hizo esto, dijo, no tenía ningún parecido con el hombre con el que se casó. Y un fallo lo exoneraría oficialmente a Craig de cualquier culpa en la muerte de su hija, ya que el juez determinaría que él no falló en proteger a Elsie. Porque aunque Craig se había preguntado por qué Elsie tenía tantos accidentes, especialmente en comparación con su hermano, varios profesionales habían aceptado todas las excusas de Matthew para las lesiones de Elsie. Entonces, ¿quién era Craig para no aceptarlo también? Ahora, lo curioso era que Elsie parecía estar formando un vínculo con Matthew. Ni siquiera mostraba miedo de él, iba con gusto hacia él. Durante la investigación policial, examinaron los dispositivos electrónicos que pertenecían a Matthew. Y encontraron múltiples mensajes que dejaban claro que Matthew estaba teniendo dificultades para lidiar con el cuidado de los niños por su cuenta. En un mensaje enviado 11 días después de que Elsie fuera ubicada con la familia, Matthew dijo que ella estaba teniendo un berrinche de diva, que es una forma de decir que estaba de muy mal humor. Mateo decía que ella siempre hacía berrinches cuando no conseguía lo que quería, y esto realmente molestaba mucho a Mateo. Sí, pero esa es literalmente la forma en que los niños pequeños ven la vida.
Él también mandó un mensaje de texto en un momento diciendo: estoy viviendo un infierno con Elsie. Las horas de la comida y de dormir son como mi peor pesadilla en este momento. Ella ha estado allá arriba gritando durante 10 minutos sin parar. En otro mensaje, él describió a Elsie como una psicópata y como Satanás disfrazado de niña. Un día, cuando un amigo le preguntó a Matthew cómo estaba, él respondió por mensaje de texto diciendo: bueno, en general estuvo bien. Excepto a la hora de la comida y la merienda, cuando se convirtió en Satanás. Luego, otra vez, a la hora de dormir, gritó en su cuna durante 10 minutos. En octubre de 2017, Matthew Scully Hicks iría a juicio. La fiscalía creía que Matthew había matado a su hija agarrándola fuertemente por las costillas y apretándola. Luego la sacudió y golpeó su cabeza. Se dijo en el tribunal que probablemente Elsie había sido sacudida con tanta violencia que su cabeza se movió hacia adelante y hacia atrás, de modo que su cabeza se flexionó completamente hasta su pecho y luego volvió completamente hacia atrás. Antes de su juicio, Matthew en realidad había sido examinado por 2 expertos psiquiátricos. Y se descubrió que no sufría de ninguna enfermedad psiquiátrica ni trastorno de personalidad, y de hecho no tenía antecedentes penales. Cuando los mensajes de texto que Matthew había enviado fueron presentados en la corte y se le preguntó sobre ellos, específicamente el donde llamó a Elsie Satán, Matthew dijo que solo era una forma de hablar por mensaje de texto y que se había sacado de contexto con otros mensajes de la conversación. No sé qué significa solo hablar por mensaje de texto, pero también se le preguntó a Matthew si podía dar alguna explicación sobre las lesiones de Elsie. Simplemente respondió que no. Matthew luego dio la misma respuesta cuando le preguntaron si él había causado sus lesiones. Insistió en que había dicho la verdad sobre lo que había pasado. Así que Matthew mantuvo durante todo el juicio que él no tenía la culpa. Nunca había hecho nada para lastimar a Elsie. Pero los vecinos de Matthew y Craig habían hablado. Dijeron que a veces escuchaban a Elsie llorar, así como a Matthew gritar: «¡Cállate, cállate, cierra la puta boca!». En una ocasión incluso gritó: «Cállate, mocosa de mierda, y cállate, pequeña palabra con C». Aunque no estaba claro exactamente qué le había pasado a Elsie el día que colapsó, la defensa tenía algunas teorías. La abogada de Matthew intentó decir que las fracturas de costillas de la niña fueron causadas por la RCP. Pero una doctora testificaría que, aunque la RCP podría causar fracturas de costillas, no en el lugar donde Elsie había sufrido las suyas. La defensa también afirmó que las fracturas óseas de Elsie podrían haber sido causadas por falta de vitamina D o raquitismo, lo que dejó sus huesos más débiles y más susceptibles a romperse. Una testigo de la defensa, el profesor Michael Holick, quien era endocrinóloga estadounidense, declaró por videollamada desde Boston. Ella dijo que creía que Elsie tenía deficiencia de vitamina D y mostraba signos de posiblemente tener raquitismo. Ella dijo que había revisado las radiografías de Elsie que se tomaron en noviembre de 2015. Sin embargo, una patóloga ósea y articular dijo que no había nada en absoluto que sugiriera que los huesos de Elsie fueran otra cosa que sanos. Dijo que cuando examinó los huesos de Elsie bajo un microscopio, no encontró evidencia de deficiencia de vitamina D ni de raquitismo. Es algo aterrador cómo 2 profesionales médicos pueden tener opiniones tan diferentes sobre lo mismo. Otra testigo de la fiscalía, la doctora Sarah Harrison, dijo que no había ninguna evidencia de que Elsie tuviera una enfermedad ósea. Y la doctora Harrison también dijo que nunca había visto fracturas así en los huesos de un niño, solo en un adulto. En su opinión, estas lesiones definitivamente eran el resultado de algún tipo de trauma. A Matthew se le interrogó sobre el accidente que había ocurrido poco antes de la muerte de Elsie, cuando supuestamente ella se había caído por las escaleras. Le preguntaron por qué la había dejado sin supervisión en la parte superior de las escaleras, como él había dicho. Y también se señaló que, incluso con la puerta cerrada, había grandes huecos en la barandilla por los que Elsie podría haberse caído y bajado por las escaleras. Matthew dijo que no consideró esto. Los expertos médicos de la defensa dijeron que las lesiones de Elsie eran consistentes con una caída por las escaleras. Pero la fiscalía estuvo totalmente en desacuerdo, ya que no creían que las versiones de Matthew sobre lo que le había pasado a Elsie tuvieran sentido. Más adelante en el juicio, el jurado escuchó declaraciones de amigos de Matthew, quienes lo describieron como un hombre honesto, cariñoso y tranquilo. Sus amigos dijeron que Matthew era el tipo de persona que hacía todo lo posible por ayudar a cualquiera. Nunca se enojaba, y uno de sus amigos incluso dijo que le impresionaba la paciencia de Matthew y su habilidad para jugar con sus hijos. Lo siento, no me importa qué tan buenas amigas seamos. Si tienes todas estas pruebas en tu contra que hacen parecer que asesinaste a un niño, no voy a decir en la corte que eres una buena persona. No.
El jurado no tardó mucho en deliberar antes de encontrar por unanimidad a Matthew Scully Hicks culpable de asesinar a Elsie solo 2 semanas después de adoptarla oficialmente. Luego fue sentenciado a cumplir al menos 18 años en prisión antes de que se le considere para libertad condicional. Ahora, la familia biológica de Elsie solo fue informada sobre su muerte 7 meses después de que ocurrió. Muchos de ellos asistieron al juicio de Matthew, y la abuela biológica de Elsie reveló en su declaración sobre el impacto en la víctima que había luchado para convertirse en la tutora legal de la pequeña. Y ella ya había adoptado a 2 de los hermanos mayores de Elsie. Dijo que Elsie era muy querida y deseada por la familia. Sin embargo, los servicios sociales habían decidido que la darían en adopción a otra familia. Y al menos 3 diferentes agentes de servicios sociales habían ido a la casa en 15 ocasiones distintas desde que Elsie fue colocada con los Scully Hicks hasta el momento en que murió. Pero ninguno de ellos había notado nunca ninguna señal de abuso. Debido a esto, se ordenó realizar una revisión ampliada de las prácticas de protección infantil. Se determinó que los profesionales que habían visto las lesiones de Elsie carecían de curiosidad profesional, ya que todos aceptaron las respuestas de Matthew sobre lo que había sucedido. Los hombres habían sido percibidos como padres muy positivos para la niña. Y dado lo firmemente que se sostenía esta opinión, las lesiones que Elsie había sufrido nunca se consideraron más que simples accidentes infantiles. La conclusión de esta revisión fue que algunos sistemas y prácticas necesitan mejorarse. ¿Sí tú crees? Los servicios sociales también ofrecieron una disculpa a la familia biológica de Elsie. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Elsie hoy. Ojalá hubiera más que contar de esta historia. Intenté encontrar algo sobre su funeral o algún evento conmemorativo que se le haya dedicado. Sin embargo, no pude encontrar nada. Esta pequeña tuvo varias lesiones graves en los primeros meses que vivió con los Scully Hicks, pero los profesionales médicos no hicieron su trabajo. Si lo hubieran hecho, Elsie probablemente seguiría viva hoy. Y siempre da mucho miedo escuchar sobre una persona como Matthew, que parece tan amoroso y tan atento, y luego, sin previo aviso, se convierte en un monstruo. Me hace preguntarme si hubo señales de alerta que se pasaron por alto. Nunca se dijo nada sobre que el hermano de Elsie hubiera sido lastimado. Entonces, ¿por qué Elsie? En su mente probablemente solo se preguntaba, ¿qué hice? ¿Por qué me estás haciendo esto? Te amo. ¿Por qué me estás lastimando? Savannah Marie Flanagan nació el 1 de septiembre de 2020 en Houston, Texas, hija de su madre, Kirsten Watson, y su padre, DeAndre Flanagan. Savannah era una niña feliz que siempre estaba riendo y sonriendo. También le encantaba ir a la iglesia y cantar. Se decía que Savannah traía alegría a cada lugar al que entraba y era querida por todos los que la conocían. Ahora, los padres de Savannah, Kirsten y DeAndre, se habían separado a principios de 2023 y DeAndre no lo estaba tomando muy bien. Así que el 20 de marzo de 2023, alrededor de las 9:30 de la mañana, DeAndre fue a recoger a Savannah de su guardería en Houston. Ahora, la madre de Savannah, Kirsten, acababa de dejar a Savannah unas horas antes, así que esta fue una recogida inesperada. DeAndre y Kirsten habían estado peleando esa mañana porque a DeAndre le costaba mucho aceptar la ruptura. Y además de eso, Kirsten había empezado a hablar con un hombre nuevo recientemente y esto puso a DeAndre increíblemente celoso. Así que después de que DeAndre recogió a su hija Savannah de la guardería, se dirigió a Walmart, el Walmart donde trabajaba Kirsten, que estaba a unos 45 minutos de distancia. DeAndre llevó a Savannah dentro de Walmart y en cuanto vio a Kirsten, la confrontó. DeAndre le arrebató el celular a Kirsten de la mano y comenzó a gritarle que necesitaba el código de acceso. Le dijo a Kirsten que más le valía dárselo o iba a lastimar a su hija, Savannah. Asustada por su pequeña, Kirsten le dijo el código de acceso, pero él seguía gritando. Así que en ese momento, Kirsten intentó sacar a su hija de los brazos de DeAndre, pero él estaba sujetando a la niña de 2 años demasiado fuerte. DeAndre entonces le dio unas bofetadas a Kirsten en la cara un par de veces, luego tomó a su hija y el celular de Kirsten y salió corriendo de la tienda. Una vez en el estacionamiento, DeAndre se subió a su Camaro rojo y se fue, pero no había abrochado a Savannah en su asiento de seguridad ni le había puesto ningún tipo de restricción en el auto. En cambio, el padre imprudente sentó a la niña en su regazo.
Para ese momento, Kirsten estaba entrando en pánico y necesitaba llamar a la policía, así que le pidió prestado el celular a su mamá, quien de hecho también trabajaba en el mismo Walmart que ella. Poco después de la llamada al 911, la policía llegó al Walmart. Y cuando llegaron, fue cuando los oficiales se enteraron de que había un niño involucrado. No estoy segura de cómo no lo supieron antes. Estoy segura de que Kirsten le dijo a la operadora del 911 que se habían llevado a su hija. De cualquier manera, en cuanto la policía se dio cuenta de esto, comenzaron a intentar rastrear el teléfono de Kirsten y pudieron descubrir que estaba ubicado en algún lugar del área de Greens Point en Houston. Oficiales de la policía de Houston fueron enviados para localizar al padre, que claramente no estaba en sus cabales. Y poco tiempo después, el Camaro rojo de DeAndre fue visto por los agentes de la oficina del sheriff del condado de Harris cerca de Greens Road en la North Freeway. Sin embargo, DeAndre se negaba a detenerse, y esto llevó a que varias agencias policiales lo persiguieran. Durante esta persecución, DeAndre terminó chocando de lado, al menos con otro auto, y en algunos momentos se metió en el tráfico en sentido contrario. Y todo esto con su hija de 2 años, sentada sin ninguna sujeción en su regazo. DeAndre entonces decidió hacer una llamada por FaceTime al teléfono de la mamá de Kirsten. Ahora Kirsten, por supuesto, estaba con ella. Y él de nuevo empezó a gritarle por su código de acceso. Ella se lo dio varias veces, pero por alguna razón no fue suficiente. Parecía que él estaba buscando una razón para lo que estaba a punto de hacer. Mientras estaban en la llamada de FaceTime, DeAndre hizo algo impensable. Apuntó la cámara hacia abajo para mirar a su hija, Zavalla, y ella estaba cubierta de sangre. También salía sangre de su boca y sus ojos estaban hinchados. Antes de la llamada de FaceTime, DeAndre había golpeado a la niña con un objeto duro. Luego, como si eso no fuera suficiente, DeAndre, mientras aún estaba en la llamada de FaceTime, comenzó a ahorcar a su hija. Kirsten comenzó a gritarle a DeAndre que dejara de lastimar a la niña. Ella podía ver que Zavalla estaba luchando por respirar en ese momento. Él me mostró que la estaba ahorcando en FaceTime mientras yo estaba ahí. Y me dijo, yo le dije, Trey, esa es tu hija. Esa es tu hija. Detente. Esa es tu hija. Ella te quiere. Me preocupo por ella. ¿Te importa su vida? Esa es tu hija. Y él me dijo, sus palabras exactas fueron, tú solo amas a ese hombre, así que le hiciste esto a ella. Y después de que DeAndre colgó la llamada con Kirsten y su madre, entonces hizo una llamada de FaceTime con el abuelo de Zavalla, Curtis Watson. Y le dijo que su nieta Zavalla se había ido. Y le mostró su cuerpo sin vida. La persecución policial finalmente llegaría a su fin casi 45 minutos y 30 millas después de que había comenzado. El Camaro rojo de DeAndre se detuvo cerca de la iglesia episcopal de St. Dunstan después de que intentó atravesar un campo en Stubner Airline en Castle Glen, a solo unas 7 millas de donde había comenzado la persecución. Y durante esto su auto quedó inutilizado. Cuando la policía finalmente alcanzó a DeAndre, él se negó a salir de su auto. Así que el equipo SWAT, que había sido llamado, se acercó al Camaro y una negociadora pudo hablar con DeAndre. Fue entonces cuando se enteraron de que Zavalla estaba inconsciente. Sabiendo que necesitaban sacar a la niña del vehículo lo antes posible, el equipo SWAT activó un dispositivo de distracción y desplegó un equipo de asalto en un intento de sacar a DeAndre del auto. DeAndre finalmente fue arrestado después de un enfrentamiento de 20 minutos con el equipo SWAT y Zavalla recibió reanimación cardiopulmonar de inmediato por parte de los paramédicos hasta que llegó el helicóptero de emergencia. Pero los esfuerzos para salvarle la vida no serían suficientes. El daño al pequeño cuerpo de Zavalla era demasiado y fue declarada muerta después de ser trasladada en helicóptero al Hospital Herman. Zavalla había sufrido lesiones por traumatismo en la cabeza y el cuerpo. Al principio, las autoridades creyeron que ella había resultado herida porque había sido sacudida dentro del auto durante la persecución. Pero la policía pronto se enteró de la llamada de FaceTime que ocurrió durante la persecución en auto. Y en ese momento se dieron cuenta de que Zavalla había sido golpeada con o contra un objeto duro por su padre. Sé que en su mente probablemente solo se preguntaba como, ¿qué hice? Como, ¿por qué me estás haciendo esto? Como te amo, como ¿por qué me estás lastimando? Después de que la policía detuvo a DeAndre, fue acusado de asesinato. Sin embargo, si durante la autopsia se descubría que Zavalla en realidad había muerto por estrangulamiento, existía la posibilidad de que esto se reclasificara como asesinato capital, lo que lo haría elegible para la pena de muerte. Cuando DeAndre dio su declaración a la policía después de su arresto, dijo que las lesiones de su hija se debieron a que ella salía despedida dentro del auto y se golpeaba con cosas durante la persecución en auto de 45 minutos.
Él negó haberle hecho daño intencionalmente. Así que DeAndre Flanagan fue detenido en la cárcel del condado de Harris como un recluso de máxima seguridad y se le impuso una fianza de $1 millón. Sin embargo, al día siguiente, en una audiencia en la corte, la fiscalía le pidió al juez que aumentara la fianza de DeAndre a $5 millones. Pero la abogada defensora de DeAndre, en cambio, estaba pidiendo que se redujera su fianza, diciendo que $1 millón era básicamente como si no tuviera fianza. Sin embargo, la jueza rechazó ambas solicitudes, señalando que aunque DeAndre tenía derecho a fianza, consideraba que los 5 millones que se estaban pidiendo era prácticamente como no tener fianza. Sin embargo, la jueza la aumentó a $2 millones y también tomó en cuenta el historial criminal violento de DeAndre al fijar el monto de su fianza. DeAndre tenía varios cargos diferentes en su historial. El primero fue cuando tenía solo 14 años. Había agredido a su hermano, que en ese momento solo tenía 7 años y era autista. DeAndre también se había declarado culpable en 2017 de un delito menor por evadir el arresto. Le dieron una adjudicación diferida, que no es muy distinta a quedar bajo libertad vigilada. Luego, 2 años después, en 2019, se declaró culpable de nuevo, pero esta vez por un cargo menor de agresión después de golpear a su novia. A DeAndre también se le acusó al mismo tiempo de un delito grave por daños a la propiedad por estrellar su auto contra la casa de su novia. Sin embargo, solo se le ordenó completar otra vez otro periodo de adjudicación diferida. Y luego, en diciembre de 2022, a DeAndre se le imputó un cargo grave por evadir el arresto, pero terminó siendo desestimado porque, como señalaron los fiscales en el expediente judicial, no existía causa probable. Aparentemente, un video del incidente no coincidía con la descripción dada en el informe policial. Así que DeAndre había hecho varias cosas mal, varios delitos violentos, y realmente nunca había recibido más que un simple regaño. Y la otra cosa es que Kirsten en realidad había llamado a la policía por DeAndre varias veces en las semanas previas al asesinato de Zavalla. Recientemente, DeAndre había estado acosando a Kirsten, molesto porque ella estaba superándolo. En un incidente el 15 de marzo, solo días antes de que DeAndre matara a su hija, él irrumpió en la casa donde vivían Kirsten y Zavalla. Zavalla estaba bañándose. DeAndre entró, sacó a su hija de la bañera, no le puso ropa ni nada, salió de la casa, la puso en su auto y se fue sin decir una palabra. Kirsten no tenía idea de a dónde se había ido ni cuáles eran sus intenciones, así que llamó a la policía. Sin embargo, después de que la policía tomó la declaración de Kirsten sobre lo que había sucedido y hablaron con el fiscal del distrito, se determinó que no había pruebas suficientes para presentar cargos penales contra DeAndre. La fiscalía, en cambio, pidió al departamento del sheriff del condado de Harris que investigara más, cómo hablar con DeAndre. Pero como no pudieron localizarlo, nunca lo hicieron. Y después de que DeAndre sacara a su hija de la bañera, terminaría devolviendo a Zavalla con su madre al día siguiente, alrededor de las 11 de la mañana. Aún después de esto, DeAndre seguía acosando a Kirsten. El 19 de marzo le envió mensajes de texto en los que amenazaba con lastimar a su hija. Pero cuando Kirsten llamó a la policía para contarles sobre esto, no hicieron nada. Ella dice que la ignoraron y que ni siquiera cree que la policía le haya creído. Sabían que DeAndre era el papá de la niña, así que tenían la impresión de que solo era una disputa por la custodia. Kirsten dijo que la muerte de su hija se pudo haber evitado si la policía hubiera actuado ante las amenazas. También habló públicamente sobre la participación de la policía o la falta de ella, diciendo: «Les dije una y otra vez que algo iba a salir mal». Al menos pudieron haber intentado encontrarlo, aún considerando su historial, pero no. Les dije, ¿van a esperar hasta que pase algo? Y el abuelo de Zavalla, Curtis Watson, dijo que la familia había llamado a la policía varias veces y sentía que simplemente los habían ignorado. Y me pregunto cuántas otras Zavallas hay en el mundo ahora mismo, en los Estados Unidos ahora mismo, que están teniendo el mismo problema. Esto en la ciudad, esto en el estado, tenemos que ayudarnos unos a otros. Así que debido a estas acusaciones de la familia de Zavalla, el departamento del sheriff del condado de Harris ahora está llevando a cabo una investigación para determinar si todas las políticas y procedimientos de la agencia se siguieron correctamente. Esto incluirá una revisión exhaustiva de la línea de tiempo, las grabaciones de las cámaras, la comunicación con la central y el tráfico de radio. Luego, en agosto de 2023, el cargo de asesinato de DeAndre se elevó a homicidio capital y él sigue detenido esperando su juicio. Su próxima audiencia está programada para el 13 de febrero de 2024
La madre de Zavalla, Kirsten, diría sobre el asesinato de su hija que duele tanto que alguien pudiera hacer algo tan desgarrador, especialmente alguien a quien ella amaba tanto. Cada vez que él venía, ella solo quería estar con él e ir a donde él fuera. Es tan desgarrador que él nos la haya quitado. Yo la bañaba, nos acostábamos juntas, dormíamos juntas y ahora ya no podré hacer nada de eso nunca más. El funeral de Zavalla se llevó a cabo el 1 de abril de 2023 en la Northwood Presbyterian Church en Houston, donde muchas personas usaron rosa en honor a la pequeña. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Zavalla hoy. Obviamente es absolutamente devastador perder a un hijo, pero el hecho de que la mamá de Zavalla tuvo que ver cómo lastimaban y mataban a su hija es algo horrible. No sé cómo se puede recuperar uno de un trauma así, pero espero que de alguna manera la familia de Zavalla pueda sanar. Aramas Andresian Jr., apodado Piki, nació el 19 de febrero de 2012 en Baldwin Park, California. Sus padres eran Aras Madandresian Sr. y Ana Esteves. Piki era hijo único. Se decía que era un alma vieja y parecía atraer a todo tipo de personas y animales hacia él. Su madre decía que él era como un rayo de sol, trayendo felicidad a donde quiera que iba. Piki también amaba explorar la naturaleza y plantar jardines. Ana tuvo que luchar mucho para convertirse en madre. Piki fue su bebé milagro. Ella se sometió a numerosas rondas de fertilización in vitro, gastando miles de dólares. También había tenido 5 abortos espontáneos antes de finalmente concebir a Piki. Así que, no hace falta decirlo, Piki lo era todo para ella. Amaba muchísimo a ese pequeño, era su mejor amigo. Así que en algún momento antes del 5º cumpleaños de Piki, sus padres terminaron divorciándose. Y fue un divorcio muy feo, y eso vino acompañado de una batalla por la custodia aún peor. El tribunal terminó ordenando que ambos tuvieran la custodia compartida de Piki. Según los términos de su acuerdo de visitas, la pareja debía encontrarse en un territorio neutral para hacer la entrega de Piki. Normalmente se encontraban en la estación de policía o en algún parque cercano. Durante su caso de divorcio, la pareja había estado intercambiando acusaciones. Aramas alegó que Ana había azotado a su hijo, usado malas palabras y hablado de llevarse al niño a Cuba. Aramas dijo que le preocupaba que el padre de Ana practicara la religión de la santería y que una vez sacrificó un gallo frente al niño. Quiero decir, eso es un poco preocupante. El niño solo tiene 5 años y él sacrificó un gallo frente a él. Me preocupa si eso es cierto. Ana dijo que su esposo había declarado falsamente que él era el principal cuidador del niño durante el día, cuando ella dijo que siempre eran su madre y su padre quienes lo cuidaban mientras ella trabajaba. Ana también dijo que el padre de Piki tenía un problema con el juego, además de una adicción a las pastillas recetadas. Ella dijo que antes de su divorcio, él le había dicho que si alguna vez pasaba algo entre ellos, él se llevaría a Piki a Irán o Armenia. Así que, de más está decirlo, ella no confiaba en su ex esposo. Yo tampoco lo haría, así que una de las cosas que hizo para protegerse a sí misma y a su hijo fue instalar una cámara en el tablero de su auto para poder tener un registro de cada entrega y recogida de Piki entre ella y su ex esposo. El 15 de abril de 2017, Aramas iba a recoger a Piki y pasar la semana con él. Incluso iba a llevar al pequeño a Disneylandia. Y si ves las imágenes de la cámara del tablero de ese día, notarás que Aramas estaba inquieto y parecía nervioso, como si algo no estuviera bien con él. Ana parecía estar bien, al igual que Piki, pero él... Mira. Ana estaba muy preocupada por el comportamiento del papá de Piki, que decidió grabar todas sus conversaciones en video. Lo que nos parece inusual es que cuando ves que está abrazando a Piki y despidiéndose de él, ahora está caminando de un lado a otro en el fondo. Parece inquieto, nervioso y su manera de actuar es simplemente extraña. Y ves el cariño que se tienen y luego lo miras a él en el fondo. En este punto, Piki le susurra al oído y le habla. Le da un beso. Verás que acaricia su cabello. Le susurró: no quiero irme con él. Quiero quedarme contigo.
Así que después de que pasó una semana, el 22 de abril a las 8 de la mañana, la pareja se suponía que debía reunirse para devolverle a Picky a su madre. Anna llegó al lugar de encuentro previsto, ansiosa por ver a Picky. Había pasado toda una semana y lo extrañaba muchísimo. Sin embargo, terminó esperando durante horas. Y Picky y Armaz nunca aparecieron, y Armaz tampoco se había puesto en contacto con ella. Estaba sumamente preocupada. Ya no confiaba en su ex esposo, y ahora no tenía idea ni manera de saber dónde estaban él y su hijo. Ese mismo día, a solo unas millas de distancia en un parque de South Pasadena, los investigadores estaban trabajando en un caso algo extraño. Alguien había llamado para reportar un auto que estaba estacionado en el parque con todas las puertas abiertas y había un hombre tirado a unos metros de distancia, boca abajo, posiblemente inconsciente. Cuando los oficiales llegaron a la escena, pronto se dieron cuenta de que ese hombre era Armaz Andretsian. Armaz estaba tirado semiconsciente a unos 9 o 10 metros de su BMW, en medio de un estacionamiento en Arroyo Park, en South Pasadena. También estaba algo delirante. Tenía las manos arañadas y las uñas llenas de tierra. Armaz fue enviado al hospital, pero Picky no estaba por ningún lado. Y Armaz no decía mucho porque en ese momento estaba bajo los fuertes efectos de medicamentos recetados. Cuando Armaz fue llevado al hospital, se descubrió que tenía una pequeña abrasión en la cabeza, además de rasguños en los brazos y manos, y se había quejado de moretones en las costillas. Sin embargo, el hospital no estaba seguro de dónde o quién le había causado esas lesiones. Armaz había estado bajo los efectos de opiáceos, así como de otros medicamentos recetados. Los detectives habían estado registrando el auto que encontraron cerca del cuerpo de Armaz, el BMW, y en él encontraron un frasco de medicamentos recetados que no le pertenecía. Además de eso, se encontró un bidón de gasolina y cerillos dentro del auto, y el interior del auto había sido completamente rociado con gasolina. Y había un trapo metido en el tanque de gasolina. Armaz hizo una declaración a los detectives el 28 de abril, diciendo que en la mañana del día 22 él y Picky habían ido al lugar de encuentro programado para reunirse con su madre para el intercambio. Armaz dijo que luego tomó las pastillas por una razón u otra, y lo siguiente que recordó fue despertar en el hospital. Un buen samaritano lo había encontrado en el suelo, y Picky no estaba por ningún lado en ese momento. Armaz dijo que no tenía idea de a dónde se había ido Picky, ya que él había estado con él justo antes de desmayarse. Le dijo a la policía que creía que tal vez lo habían atacado ese día en el parque. Mientras Armaz hablaba con la policía, ni una sola vez les preguntó si ya habían localizado a su hijo. En cambio, intentó desviar la atención hacia su exesposa, diciendo que lo más probable era que ella tuviera algo que ver con la desaparición de Picky. Armaz le dijo a la policía que sentía que Anna le había tendido una trampa, y que ella lo había estado siguiendo últimamente, y que él tenía miedo. Ajá. Les contó lo terrible que fue el divorcio y empezó a decir que tal vez Anna lo había hecho seguir ese día y que la persona que ella mandó a seguirlo fue quien lo atacó. La policía decidió detener a Armaz en ese momento bajo sospecha de poner en peligro a un menor. Sin embargo, él fue liberado solo 3 días después, ya que la policía no tenía suficiente evidencia para mantenerlo bajo custodia. A pesar de esto, Armaz siguió siendo el principal sospechoso para la policía, porque después de su primera declaración, dejó de hablar con la policía y contrató a un abogado. Ya sabes, esas cosas que hacen las personas inocentes cuando su hijo desaparece. Tampoco tuvo mucha participación en la búsqueda de Picky. Cuando Armaz estaba siendo fichado en la cárcel, incluso le hizo un comentario extraño al oficial de registro diciendo: «Apuesto a que ya piensan en mí como una especie de Casey Anthony, y seguro que ya estoy en todas las noticias». ¿Por qué alguien querría compararse con Casey Anthony? En este punto, se había lanzado una búsqueda masiva para Picky y Drezian. En su extensa búsqueda del niño desaparecido, las autoridades consiguieron un dron, perros rastreadores de cadáveres, cientos de voluntarios y personal de búsqueda y rescate. El último lugar donde se vio a Picky fue a la salida del parque Disneyland, donde una cámara lo captó con su padre alrededor de la 1 a.m. del 21 de abril. Los dos habían visitado el parque el 20 de abril, así que, aunque parece sospechoso que Armaz pudiera estar involucrado en la desaparición de su hijo, él tampoco tenía ningún antecedente criminal.
Ni siquiera una multa por exceso de velocidad. La policía no creía la historia de Armas sobre las pastillas que lo dejaron inconsciente y que no recordaba nada después de eso. Sonaba como una coartada. Ellos creían que él sabía dónde estaba Piqui. No había nadie que pudiera verificar que habían visto a Armas o a Piqui el 22 de abril en Arroyo Park. Pero con la falta de pruebas, los detectives no podían arrestarlo. Así que pasaron los siguientes 2 meses construyendo el caso en torno a Armas y tratando de probar su culpabilidad. Lo estaban vigilando y hablando con personas que él conocía. Así que mientras la mamá de Piqui salía todos los días y todas las noches tratando de encontrar a su hijo, ¿sabes en qué estaba ocupado Armas? Oh, nunca lo adivinarías. Él estaba de fiesta en Las Vegas, y no solo una vez, como en una despedida de soltero o algo así. Varias veces. Iba y venía de Los Ángeles a Las Vegas durante esos 2 meses para irse de fiesta. Así que claramente encontrar a Piqui no era su prioridad. Mientras Armas estaba en Las Vegas, no solo fue a hacer paracaidismo, también fue a ver una pelea de box, contrató trabajadoras sexuales, usó una buena cantidad de drogas y cambió su apariencia. Bienvenido, este tipo de Las Vegas, ¿cómo estás? Genial, genial. Obviamente hoy te sientes especialmente tonto. Hola, Magazine. Pensé que tenía que aventarte del avión porque, hola amigo, esta es tu última oportunidad para echarte para atrás. Te quiero, amigo. Así le decía a Piqui. Estoy listo para irme. Lo que sea. Hagámoslo, hagámoslo. Y él salta del avión. Esto solo hizo que la policía sospechara más. ¿Qué tipo de papá sale de fiesta mientras su hijo está desaparecido? ¿Cómo puedes estar divirtiéndote mientras nadie sabe dónde está tu hijo? La policía pronto descubrió que los registros telefónicos de Armas mostraban que él había apagado completamente su celular justo antes del viaje a Disneyland que hizo con su hijo. Eso significa que no hubo señales en todo el día. No había ninguna ubicación que les permitiera rastrearlo. Él estaba ocultando dónde había estado. Entonces, junto con los frascos de medicamentos recetados y los bidones de gasolina que las autoridades encontraron en el BMW, también hallaron 2 cuchillos grandes, una sudadera de niño con una sustancia blanca que parecía vómito, y la imagen del ultrasonido de Piqui directamente en el tablero frontal, debajo del radio. Después de revisar la computadora de Armas, encontraron pruebas aún más incriminatorias. Vieron que en las últimas semanas no solo había creado un testamento en su computadora, sino que también había estado buscando áreas densamente boscosas a 2 horas en auto de la zona de Los Ángeles. Así que los detectives tenían todas estas pruebas circunstanciales, pero no tenían pruebas de ADN y todavía no tenían idea de dónde estaba Piqui. Los equipos de búsqueda recorrieron 30 millas de terreno, así como el cercano lago Cachuma. La policía reunió varias imágenes de vigilancia grabadas en el área del lago y se preocuparon por lo que vieron. O en este caso lo que no vieron fue a Piqui. Pero sí captaron a Armas ahí solo. En este punto, los investigadores estaban seguros de que Piqui estaba muerto. Habían desarrollado una línea de tiempo, creyendo que Armas había salido de Disneyland a la 1 a.m. con Piqui y que le había tomado aproximadamente 5 horas conducir hasta el área del lago Cachuma. Él solo había estado buscando dentro de un radio de 2 horas, pero supongo que, ya sabes, tuvo que expandirlo. No había suficientes áreas boscosas dentro de 2 horas, o no sé. Ahí es donde los detectives creen que él asesinó a Piqui y se deshizo de él, alrededor de las 8 a.m. A la mañana siguiente, alrededor de las 8 a.m., Armas vuelve a aparecer solo en las grabaciones de seguridad junto al lago. De ahí condujo hasta South Pasadena, donde la policía lo encontraría tirado en el suelo a las 6 a.m. Parecía que iba a incendiar el auto después de haberse deshecho de Piqui. También les pareció a los detectives que él iba a quitarse la vida, por así decirlo, después. Personalmente creo que solo lo hizo parecer así para poder decir, ay, pobre de mí, y no, ay, soy una persona malvada y terrible que le hizo eso a su hijo, y luego se fue a disfrutar la vida en Las Vegas después. Pero esa es solo mi opinión. Dicen que tomó demasiadas pastillas recetadas y terminó desmayándose antes de poder prenderle fuego a su auto. Así que el 23 de junio, 2 meses después de que el pequeño Piqui Andresian desapareciera, la policía arrestó a su padre.
En Las Vegas, de todas formas, lo detuvieron por un cargo de asesinato sin cuerpo. En el momento de su arresto, él estaba hostil y beligerante con los oficiales. Se descubrió que nuevamente estaba tomando medicamentos recetados. No es sorpresa. También dijo algo como, «Oh, ustedes gastaron $7 millones tratando de encontrarlo y aún así no pudieron hacerlo». ¡Qué bien! La policía notó que Armas también se había decolorado el cabello, además de que recientemente había solicitado un pasaporte. Como si tuviera a dónde ir. Sin embargo, la pequeña Piki de 5 años aún no había sido encontrada. Cuando Armas estaba detenido en la cárcel de Las Vegas, la policía intentó nuevamente interrogarlo para ver si podían obtener alguna información sobre el paradero de su hijo. No tuvieron éxito de nuevo. Estaban buscando en el lago donde habían visto a Armas en las cámaras de vigilancia, pero aún no encontraban nada, así que los detectives fueron con Ana para decirle la verdad. No querían que ella tuviera una falsa esperanza de que Piki fuera encontrado con vida. Por la forma en que Armas estaba actuando, estaban bastante seguras de que Piki estaba muerto. La noticia fue extremadamente difícil de escuchar para Ana, pero eso no hizo que ella dejara de buscar a su hijo ni de tener la esperanza de que aún pudiera ser encontrado con vida. Así que tenían a su sospechoso tras las rejas, pero la policía no estaba segura de cómo iban a sacarle la información para encontrar a Piki. Habían estado buscando por todas partes y no tenían nada. La única persona que probablemente podría ayudarlos en este momento era Armas, y él no estaba hablando. Entonces, ¿qué iban a hacer? Pero, de manera completamente inesperada, el 30 de junio, Armas le dijo a la policía que quería hablar con ellos sobre el caso. Dijo que quería informarles dónde estaba su hijo y qué había pasado esa noche. Les confesó todo. Y sin ningún acuerdo de culpabilidad ni nada, Armas le contó a la policía lo que le había pasado a Piki. Te lo voy a decir exactamente. Gracias por tu misericordia. Ya he causado suficiente daño. Amo a Satu. Me quité el collar. No quiero que mi papá lo vea. Se lo puse a él. Puse el cheque en la puerta. Él se topó con el camión. Solo me acuerdo de él y seguía diciendo 40 camiones. Solo dije que empezaba por un camión porno en la prueba. Lo odio profundamente. Y él no puede. Y no era tu cerebro. Es un camión de carrocería como este. Arma, ya terminé. Me subí de nuevo al auto. Estaba completamente vacío. Armas había encontrado una manera de lastimar a Ana más que cualquier otra cosa podría lastimarla. Finalmente, les dijo a los detectives dónde podían encontrar a Piki. El cuerpo de Piki fue encontrado en Vista Point, que es un mirador de la presa Bradbury en el lago Cachuma. Es una zona muy montañosa llena de árboles. Cuando encontraron a Piki, ni siquiera lo habían enterrado. Estaba tendido, recargado contra un árbol, con algunos arbustos encima de él. Armas le había puesto su pijama y lo dejó ahí, recargado contra el árbol. Le dijo a los detectives que pensó que era una forma más honorable de dejar el cuerpo de su hijo que enterrarlo. Las autoridades creen que Armas solo se declaró culpable porque sabía que si el caso iba a juicio, todos se enterarían de todos los detalles horribles, así que quería evitar eso. Egoísta hasta el final, su orgullo y su imagen personal eran más importantes que su propio hijo. Tampoco le gustaba que lo vieran con el chaleco que usaba en la corte. Le dijo a su abogada que era humillante, que lo odiaba y que por favor hiciera todo lo posible para sacarlo de eso. Pobrecito, pero si Armas Andresian pensó que declararse culpable lo salvaría de la humillación, estaba equivocado. El día de su sentencia, el 23 de agosto de 2017, la familia de Piki llenó la sala del tribunal con una emoción desgarradora y a flor de piel. Ana dijo en la corte, Armas Andresian padre, te compadezco, eres un fracaso como padre, eres un fracaso como hombre y eres un fracaso como ser humano. Espero que revivas la imagen de cuando asesinaste a mi bebé todos los días por el resto de tu vida insignificante. Y cuando mueras, que tu alma oscura arda en las llamas eternas del infierno, donde no tengo duda de que la justicia se hará contigo, tanto en esta vida como en la siguiente.
Armas quería hacer una declaración antes de recibir su sentencia, pero justo antes de hablar cambió de opinión. Su abogada dijo que no podía pensar en una situación que conociera o en la que hubiera estado en sus 20 años donde una declaración de culpabilidad por asesinato en primer grado ocurriera tan rápido. Lo cual es absurdo porque claramente estuvo en Las Vegas durante meses, sin decir dónde estaba su hijo. Entonces, ¿de qué estás hablando? Armas Andresian fue sentenciado a una condena de 25 años a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Sin embargo, será considerado para libertad condicional después de 25 años, recibió la sentencia máxima para un caso de asesinato en primer grado sin pena de muerte. No había suficiente evidencia para probar la circunstancia especial que habría permitido imponerle la pena de muerte. La fiscalía dijo que si hubieran podido solicitarla, absolutamente lo habrían hecho en este caso. Ana Esteves estaba justamente enojada con los servicios de protección infantil. Ella había luchado mucho por la custodia exclusiva de su hijo. Ella temía que su esposo tuviera algún tipo de malas intenciones. Por eso incluso había instalado la cámara en el tablero de su auto. Pero al final, su lucha por la custodia total fue rechazada y Piqui fue puesto en peligro. Ella dijo que el Servicios de Protección Infantil es parcialmente responsable de la muerte de Piqui. Parece claro que el odio de Armas hacia su exesposa Ana era tan fuerte que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ello, sacrificando a su hijo y también su propia libertad al final. Los servicios funerarios se llevaron a cabo el 18 de julio de 2017 en la Iglesia de la Sagrada Familia en South Pasadena para Armas Piqui Andresian Jr., quien no pasó de los 5 años. Después se realizó un entierro privado. 9 meses después de la muerte de Piqui, se le dedicó una banca en el Parque Garfield de South Pasadena. La banca tiene vista al área de juegos que Ana dice que era la favorita de Piqui. Una placa en la parte frontal de la banca dice: "En amorosa memoria de Piqui, eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol". Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Piqui hoy. Nunca entenderé cómo alguien puede enojarse tanto con otra persona como para estar dispuesto a lastimar a un inocente, especialmente a un niño. Así que creo que la parte del caso que me enoja aún más es que esta pobre mujer luchó durante años para tener un bebé y finalmente lo logró. Y luego este desgraciado se lo quitó. Me hierve la sangre. Piqui no era más que un peón en el juego de su padre para vengarse de su madre. Es enfermizo y retorcido. Y espero que pase el resto de su vida en prisión. Más le vale que no le den libertad condicional. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/A Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.